Aquí estamos en Face. Muy buenas noches, Dios les bendiga. Hoy es jueves 6 de marzo del año 2025. Ven que hoy no me olvidé de la fecha de hoy. Soy, creo que el pastor Eduardo Julca, si no estoy seguro, ¿verdad? Pero sí, entonces sí lo soy. Bueno, además de la fecha y del día, para saludarles y decirles que me ayuden a orar, porque cuando comencé a dar las enseñanzas bíblicas los jueves, hemos tenido muchas complicaciones los jueves. Se habrán dado cuenta que hemos tenido jueves donde no hemos podido, ¿cómo se dice?, transmitir. Así que hemos tenido muchas luchas espirituales para poder transmitir. Así que ayúdenos a orar, por favor. Quiero ser lo más responsable posible con las fechas, con las horas y todo eso, pero sí he tenido algunas complicaciones, especialmente el día y la hora de los jueves y las 8 de la noche, que hemos estado tratando de ser bien consecuentes, ¿verdad?, con eso. Pues bien, la restauración de las 12 puertas de Israel, de Jerusalén. Para el que recién entra, Jerusalén tenía un muro y 12 puertas a su alrededor, cada puerta un nombre. Fue destruida este muro y estas puertas, tirados al piso, quemados, y Nehemías regresó de Babilonia con la misión o con el propósito de levantar el muro y restaurar las 12 puertas. Así que en la restauración de cada una de estas puertas, basándonos en el nombre de cada una de ellas, encuentro que son 12 áreas de la vida del cristiano personal, individual, y también 12 áreas de la iglesia local, de la iglesia institucional, en la que estamos en crisis. Y necesitamos que estas 12 áreas de la vida cristiana, de la iglesia, sean restauradas. Por ejemplo, la primera puerta era la puerta de las ovejas, que era restaurando la identidad del creyente. La segunda puerta, la puerta del pescado, que era restaurar el área evangelística, muy olvidada. Todos nos damos cuenta lo olvidada que está el área evangelística a nivel personal y a nivel de iglesia. Número 3, la puerta vieja, que tiene que ver con restaurar las antiguas enseñanzas o la enseñanza de sana doctrina, que sabemos que por profecías del Nuevo Testamento iba a llegar un momento en que no se iba a enseñar la sana doctrina, y creo que todos o muchos, la mayoría de los que estamos en estas transmisiones, sabemos y podemos dar cuenta con cierta facilidad la crisis de la enseñanza de la doctrina buena que estamos viviendo en este tiempo. Número 4, la puerta del valle, que tiene que ver con la humildad. Y también nos damos cuenta de la crisis de humildad que tenemos en nuestra vida, en nuestra iglesia, donde el orgullo es lo más importante. Número 5, la puerta del muladar, que tiene que ver con la pureza. Y también es evidente la crisis de santidad que estamos viviendo en este tiempo. Número 6, la puerta de la fuente, que la fuente representa al Espíritu Santo, y hemos reemplazado el mover del Espíritu Santo, hemos reemplazado la actividad, la autoridad del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, por muchas cosas que realmente nos damos cuenta en la gravedad de la crisis en que la iglesia está viviendo. Número 7, que fue la semana última, fue la puerta de las aguas, y las aguas representan en la Biblia a las Sagradas Escrituras, a la palabra de Dios. También sabemos la crisis que tenemos en cuanto a la lectura, al estudio de la verdad, de las Escrituras. La Biblia es el libro más vendido, pero también es el más vendido
históricamente, pero también es el menos leído históricamente. De verdad no sé cómo los cristianos sobrevivimos con tan poca lectura, con tan poco estudio de las Sagradas Escrituras. Y hoy, en esta serie, toca la puerta número 8, la puerta de los caballos. ¿Qué tiene que ver la puerta de los caballos? La puerta de los caballos es restaurar la guerra espiritual. Restaurar la guerra espiritual. Y Nehemías 3:28 dice: desde la puerta de los caballos restauraron los sacerdotes cada uno enfrente de su casa. Aquí encontramos cómo se restauró la puerta de los caballos. Los caballos en la Biblia tienen varios simbolismos o tienen varios significados, pero el significado más importante en la Biblia sobre los caballos es que simbolizan la batalla, simbolizan la fuerza, simbolizan el poder militar y simbolizan el orgullo humano, pero sobre todo esto simbolizan poder, fuerza militar, batalla militar. En otras palabras, simbolizan la guerra espiritual y el poder de Dios que nos da la victoria. En Proverbios 21:31 dice: el caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. En la traducción del lenguaje actual dice: a los soldados les toca preparar sus caballos para el combate, pero Dios es quien decide a quién darle la victoria. Este pasaje y algunos otros que por razones de tiempo no voy a mencionar, pero este pasaje es muy claro la relación entre el caballo y las batallas, la relación de los caballos y el combate. Así que vamos a partir desde este punto, vamos a partir desde esta plataforma de que los caballos en la Biblia simbolizan la guerra espiritual, la batalla espiritual. Y la guerra espiritual a nivel individual, como cristiano, a nivel de iglesias, a nivel institucional, también está en crisis. Es esa puerta de los caballos que estaban destrozadas, quemadas en el piso. Y vino Nehemías con la ayuda de los sacerdotes y restauraron esta octava puerta. Qué interesante que en este caso dice que eran los sacerdotes. En otras puertas se mencionan a familias, pero en este caso se menciona que restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa, y hablan de la familia, habla de la casa. Pero si hay tiempo vamos a mencionar algo de ello, si no simplemente para que lo tengamos en cuenta. Así que tenemos una crisis espiritual, individual y como iglesia. Hemos cambiado la guerra espiritual por principios de vida, por ejemplo, por principios de economía o por principios de relaciones. Ahora enseñamos más acerca de cómo ser más felices, cómo ser más exitosos, cómo llevarnos mejor entre las personas, cómo lograr la paz y la calma, que enseñar cómo pelear contra las huestes de maldad, cómo pelear con el diablo. La vida, desde que nos levantamos en la mañana hasta que nos acostamos en la noche, es una batalla espiritual. Muchas veces los principios de relaciones humanas, de cómo llevarnos bien,
son buenos, son excelentes. Mi esposa y yo los hemos enseñado desde jóvenes y hemos estudiado mucho al respecto. Pero estos principios de relaciones humanas, estos principios de éxito, estos principios de economía, nos sirven hasta un punto. De aquí en adelante, si no oramos, si no resistimos, si no sabemos pelear contra el enemigo, no me van a servir de nada ningún principio de economía, ningún principio de psicología, ningún principio de relaciones humanas, ningún principio de éxito. No me van a servir de nada. Me van a servir hasta un punto. ¿Lo necesitamos? Claro que sí. Necesitamos todo este conocimiento, pero me van a ayudar hasta un punto. De este punto en adelante, yo tengo que saber orar oraciones de guerra. Yo tengo que saber ayunar ayunos de guerra. Yo tengo que saber cómo usar la espada del Espíritu, que es la palabra, pero usarlas con estrategia de guerra. Yo tengo que saber los principios de guerra espiritual. Tengo que conocer mis armas de guerra espiritual. Algo que yo me acuerdo cuando era niño y muy joven, nuestros pastores nos enseñaban, nos hablaban y nos exigían y hasta casi nos obligaban a ayunar, casi nos obligaban a pasar la noche orando. Yo me dormía y como otros niños nos ponían atrás del templo y nos dormíamos escuchando a nuestros padres hablando en lenguas, profetizando, zapateando, gritando, haciendo guerra espiritual. Hoy no tenemos eso. Hoy lo hemos cambiado por muchas otras cosas que no quiero entrar en tema para que quizás no se sienta que yo estoy en contra de cosas actuales. No, hay cosas buenas, definitivamente todo es bueno, dice la palabra. Todo es bueno. Hay que saber cuándo es bueno y cuándo realmente ya no me sirve. ¿Cuántas parejas nosotros les hemos enseñado principios de matrimonio? Consejería una y otra vez, hasta cuando nos dimos cuenta que ya eso no nos servía, hemos empezado a imponer mano, a reprender, a echar fuera demonios, a ir a su casa, a ver qué hay en su casa, qué espíritus hay en su casa y comenzar a orar por todos los rincones. Eso ya no se hace, por ejemplo. Ya no hay oración de guerra en las iglesias. Hay ahora solamente oraciones muy livianas, oraciones muy simples, pero en su momento yo voy a hablar de la oración de guerra y del ayuno de guerra. Hoy solo lo estoy mencionando como parte de que entendamos de que tenemos una crisis. Ya hoy la iglesia no ora como antes. Le digo porque yo visito muchas iglesias, he estado en muchos lugares y puedo ver, se percibe realmente que la guerra espiritual es un tema que está quedando en el olvido. La guerra espiritual del creyente, de los esposos creyentes, de las familias creyentes, de los pastores, de las iglesias, ya no estamos escuchando sobre este tema. Hay una crisis, tenemos una grave crisis con respecto a esto. Así que estamos cambiando la guerra espiritual por principios que nos ayudan hasta un punto, pero de ahí en adelante, si no sabemos luchar espiritualmente, con estrategia, con poder, entonces estamos mal. Así que Proverbio 21:31 relaciona el caballo con la guerra, con la batalla. En 2 de Corintios capítulo 10, versículo 3 al 5 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Las armas del creyente no son carnales, no son materiales. Vuelvo y repito, los principios para llevarnos bien en esta tierra son buenos, pero estos principios son elementos carnales. Entonces, nos servirán hasta un punto
y de ahí en adelante, si no sabes batallar espiritualmente, estás perdido. Debemos entender que donde el único momento cuando el mal triunfa es el momento cuando el bien o la iglesia ha fallado y ha fracasado. Yo me acuerdo cuando Guatemala, hace algunas 20 años atrás, quizá un poco más, era el país en Latinoamérica o en el mundo donde más creyentes, creo que estaban en el 35-40% de sus habitantes que eran cristianos. Habían historias, se escribieron libros y se dieron tantas enseñanzas y seminarios sobre el fenómeno de Guatemala. Iglesias en cantidad. Pero nunca hubo un presidente cristiano. Y me acuerdo haber leído que en el tiempo donde los pastores, misioneros, evangelistas hablaban mucho sobre el fenómeno de la cantidad de iglesias y cristianos en Guatemala, sin embargo, Guatemala era el país número 1 en América y creo que en el mundo donde más criminalidad y donde más homicidios había. ¿Cómo se explica que había tanto cristiano? O sea, ¿cuál era ¿cómo se dice? La influencia cristiana en ese país. Cuando ganaban a todos los países del mundo, nos ganaban en cantidad de iglesias y en cantidad de cristianos. Sin embargo, también nos ganaban en la cantidad increíble de homicidios y de crímenes y de criminalidad. Me hace pensar que era una iglesia que no sabía luchar espiritualmente, ¿verdad? También me hace recordar a Paul Yonggi Cho, que se cambió después de nombre a David Yonggi Cho, el pastor de la iglesia más grande de Corea. Él en uno de sus libros explica de que la gente le pregunta por qué en Corea del Sur la gente se convierte por cientos, por miles, cada día, y hay conversiones. Y él dijo que es porque los cielos, los aires estaban limpios. Por ejemplo, él dice que cuando él iba a predicar a Japón, que estaba ahí cerca, él podía sentir el peso espiritual, el ambiente pesado espiritual, y la gente cuando él predicaba apenas si pasaba 1 o 2 a convertirse. Pero cuando él predicaba en Corea del Sur, la gente venía. Ni siquiera eran mensajes grandilocuentes, ¿verdad? El aire estaba limpio. Cuando él iba a predicar a Latinoamérica, le pasaba lo mismo. Cuando él iba a predicar a la India, le pasaba lo mismo. Él podía sentir, ¿verdad?, en el ambiente. Nosotros no andamos en la carne, no militamos según la carne. Nosotros, nuestras armas, debemos entender, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que donde falla la iglesia, triunfa el mal. Hemos pasado 4 años en Estados Unidos con una persecución a los cristianos, con un triunfo del mal. Ahora ganó un nuevo presidente y mucha gente está creyendo de que estamos entrando en una nueva etapa donde el bien está triunfando. Y yo creo que el bien está triunfando. Pero no significa que va a ser duradero. No significa que porque el bien está triunfando, entonces debemos dormirnos en nuestros laureles y qué bueno, entonces ahora ya no tenemos que preocuparnos porque nos van a cancelar lo que digamos en el Facebook, en el Instagram, en YouTube, o porque nos vayan a cancelar porque públicamente decimos algo, ya nos dormimos en nuestros laureles. No, el diablo está contraatacando. Cuando la iglesia despierta, el diablo se revuelve.
y se levanta con mayor fuerza. La palabra es clara en Apocalipsis 12:12 cuando dice: oh moradores de la tierra, ay de ustedes, porque el diablo ha salido contra ustedes con mayor fuerza, porque sabe que tiene poco tiempo. El diablo sabe que falta poco tiempo, y los creyentes creyendo que tenemos mucho. La Biblia dice: el tiempo se acaba. El diablo sabe que el tiempo se acaba, y en el poco tiempo que sabe que queda, que la iglesia no se da por enterada todavía que el tiempo se acaba, que falta poco tiempo, el diablo en ese poco tiempo quiere atacar. Mira cómo anda la familia. Mira cómo andan los gobiernos. Mira la criminalidad que hay en todo el mundo. Las mafias, los robos, toda la oscuridad que se está descubriendo ahora en el gobierno de los Estados Unidos. Es increíble. Es increíble la cantidad de pastores que se descubren tantas cosas oscuras en sus vidas, inmorales en sus vidas. Estamos viviendo en una crisis increíble. La masculinidad está siendo atacada de una forma increíble. Ahora la gente piensa que los hombres pueden dar a luz, pueden quedar embarazados y que pueden menstruar. Y el feminismo diciendo que los hombres no servimos para nada. Pero, sin embargo, sacando el feminismo la cara por las mujeres, sin embargo, permiten que hombres vestidos de mujeres compitan en deportes 100% femeninos. Vivimos en un tiempo de tanta batalla espiritual, de tanta crisis de moral, que si nosotros no nos ponemos las pilas espirituales, el diablo va a hacer de la iglesia y la va a llevar a su antojo, a donde quiere llevarlo. Individualmente a nosotros nos va a llevar a donde quiera llevarnos. Estamos viviendo una crisis. La gente no se da cuenta de las guerras fabricadas. Todas estas guerras que tenemos son fabricadas, son a propósito. Y encima estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Y la gente durmiendo en sus laureles. Te digo, a mí me gusta ver películas con mi esposa en la televisión. Pero hasta viendo una película con mi esposa, yo estoy adentro, digo, Dios mío, estamos mal, estamos en crisis. A mí me pesa espiritualmente la crisis del mundo. No puedo vivir tranquilo en el sentido de que estoy en alerta porque yo leo y entiendo y miro y estudio, investigo y le pongo oreja a las cosas que están ocurriendo y lo miro desde una perspectiva bíblica, espiritual, y digo, Dios mío, la crisis que tenemos es grande. Estamos entrando en una etapa de oscurantismo, de oscuridad, de tinieblas. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Dice, pues, dice, este ya lo leí, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. En la traducción del lenguaje actual dice, es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. Mire usted, hoy se habla de batalla cultural, que hay que dar la batalla cultural para poder contrarrestar todos estos males sociales. Los males sociales no son otra cosa sino males espirituales. Y no estoy en contra de dar la batalla cultural. Hay que estar preparados culturalmente para dar esa batalla, pero esa arma no es la arma que nos va a llevar a la victoria. Amén. También se habla de poner más gente cristiana en la política, y para mí eso es buenísimo.
Si somos mayoría en muchos países, los cristianos entre evangélicos y católicos somos mayoría, podemos poner presidentes cristianos, podemos poner mayoría de senadores, de legisladores, de representantes cristianos, podemos tener mayoría en las cámaras altas, en las cámaras bajas, podemos tener mayoría en las alcaldías, en las gobernaciones, en la secretaría, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no los ponemos, siendo que somos una fuerza gigante. Hay una batalla y la gente está diciendo, es una batalla política, entonces hay que luchar políticamente. Y yo creo que hay que luchar políticamente, pero esa arma es carnal, es humana, no nos va a dar la victoria. Realmente el problema que tenemos aquí, que es social y que es político, no es o no tiene base política y base social. El problema es espiritual, su base es espiritual, pero que se expresa políticamente y se expresa culturalmente. Hay que dar la batalla cultural, hay que dar la batalla política. Pero la iglesia, sobre todas esas cosas, ha sido llamada a dar la batalla espiritual. Dice la palabra, ni luchamos con armas de este mundo. ¿Por qué? Porque las armas de este mundo no hacen mucho contra los poderes espirituales. Para poder luchar con poderes espirituales, hay que luchar con armas espirituales. Y la batalla cultural, si la damos, hay que darla, pero tiene que ir acompañada de lucha espiritual, de guerra espiritual. Hay que dar la batalla política, sí, pero tiene que estar acompañada de guerra espiritual. Si no, no nos van a servir de nada. No sé si me explico. Dice al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal. La única manera de destruir, esta no es una lucha política, aunque se expresa políticamente, esta no es una lucha cultural, aunque se expresa culturalmente. Hermano, no estamos luchando aquí el partido de derecha contra la izquierda. Aquí no estamos peleando de republicanos contra demócratas. Aquí estamos luchando entre el bien y el mal. Amén. Aquí hay mucha oscuridad, mucho liberalismo. Gente que baila con el demonio todos los días. Y en las noches y en las mañanas se va a su oficina porque es una gobernadora de un estado o un gobernador. Se va a su oficina en el Congreso porque es un congresista. Se va a su oficina en el Congreso porque es representante, pero en la noche estuvieron bailando con el diablo. Vestidos de todos colores. Mi esposa y yo hace unos años en HBO vimos un documental, ¿te acuerdas? Donde el periodista o la periodista iba de puerta en puerta de las oficinas de los senadores y decía, este es, pues del otro equipo, ¿verdad? Porque todavía no sé si siguen cancelando, no puedo decir la palabra. Homosexual. Él pasaba a otra puerta, a otra oficina y decía, de este hay rumores, pero no se tienen muchas pruebas. El otro, este sí, está aprobado, ¿verdad? Comprobado. El otro, no, el otro sí, este también hay rumor. Increíble. ¿Eso no es batalla cultural? ¿Eso no es batalla política? Creo que como estrategia debemos usar estas batallas, pero la iglesia, los pastores, tenemos que dar la guerra espiritual. Amén. Tenemos que vivir de rodillas. Sí, Señor. Hermano, este mundo está para vivir de rodillas. Lo he repetido de hace como 10 años y lo voy a seguir repitiendo. Este mundo está para vivir de rodillas. Nuestras familias están en el mundo y las propias para vivir de rodillas. Nuestras economías están para vivir de rodillas. Sí, Señor. Nuestras iglesias, con tanta crisis, está para vivir de rodillas.
Así que toda arma que podamos usar, que bueno, hagámoslo, usémoslo. Pero esas solas no nos llevan a ningún lado, menos a la victoria. La base, el fundamento de los problemas del ser humano, de la sociedad, de los gobiernos, de la corrupción, de las mafias, del narcotráfico, de las mafias gubernamentales y de las organizaciones internacionales, como la OEA, la ONU, etcétera, etcétera. Sus bases no son problemas humanos, son problemas espirituales. Toda esa gente está llena de demonios. Y anda ahí y trata culturalmente y diplomáticamente de hablar con ellos, a ver si te van a hacer caso. Tiene que haber detrás de toda esta batalla una guerra espiritual. Tiene que haber este componente espiritual, si no, no va a pasar absolutamente nada. Así que nosotros necesitamos prepararnos. Número uno, yo como pastor, que tengo bastantes años en el ministerio, me doy cuenta que hay gran cantidad de creyentes en una gran cantidad de iglesias no están preparados para la guerra espiritual. Y una gran cantidad de pastores no están preparando a sus miembros, a sus ovejas, a sus rediles en batalla espiritual. No se está preparando la gente. Es más, yo veo televisión cristiana en español y en inglés. Y como ya yo no tengo ahora canales en español cristiano, pues siempre estoy mirando lo de inglés, aunque no entienda mucho, pero ahí estoy. Y lo que yo más veo, porque paso mucho tiempo monitoreando los canales y viendo y tratando de escuchar y entender y aprender, me doy cuenta ahora que los mensajes, puro mensaje light. Puro mensaje light. Ya no se menciona el pecado, no se menciona el arrepentimiento, el infierno, y que en los últimos años, como se estuvo cancelando a los pastores que decían alguna cosa ahí que sea, ¿cómo se dice? Homofóbico. Sí, que no guste a la sociedad, ¿verdad? Entonces ahora los pastores tratando de acomodar el evangelio a una nueva sociedad de cancelación, ahí bailando al son del ritmo del mundo, ¿verdad? Así que estamos en una crisis porque no estamos aprendiendo y no se nos está enseñando. Ok, ¿qué es guerra espiritual? ¿Qué es guerra espiritual? Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Nuestra lucha aquí el año pasado no era con Kamala Harris, no era con ese señor Biden, ni con toda su camarilla. Aquí había detrás el diablo, el enemigo, espíritus de maldad, huestes, habían legiones de espíritus y todavía están ahí. Siguen batallando, no se han dado por vencidos. Van a dar la guerra, van a seguir dando guerra. No podemos pensar de que ya vienen 4 años de tranquilidad. No vienen 4 años de tranquilidad, vienen 4 años de peor guerra, realmente. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Mire, dice que nuestra lucha no es contra gente, no es contra un grupo, no es contra un partido, contra un grupo liberal, llámese como se llame, o de izquierda, no es contra ateos, no es contra personas que se definen como esto o aquello. Nuestra lucha no es con esta gente. Detrás de ellos y dentro de ellos hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas y hay huestes espirituales de maldad. Hay 4 categorías de demonios en esta gente.
principados, potestades, gobernadores de las tinieblas y huestes espirituales de maldad. Hoy no tengo tiempo para definir cada uno de ellos, porque este tema está bien largo, no voy a poder terminar hoy y a ver si el próximo jueves lo termino o si no en 2 jueves más. Así que en las regiones celestes. ¿Qué son las regiones celestes? El apóstol Pablo en una de sus cartas nos habla de 3 cielos, ¿verdad? Primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. El primer cielo es la bóveda celeste alrededor de la tierra, la atmósfera. El segundo cielo que nos habla la Biblia, que la Biblia lo llama regiones celestes, en griego es epouranios, que significa la esfera de las actividades espirituales. Es el lugar donde habitan las fuerzas espirituales de maldad, o sea, los demonios y los ángeles caídos. Y epouranomios, estas regiones celestes, es el lugar donde se lleva a cabo la batalla espiritual entre el bien y el mal, de acuerdo a Efesios 6:12, en las regiones celestes. Aquí se lleva a cabo las batallas. Aquí en la tierra no. Hay una batalla física que damos en el Congreso. Hay una batalla física que damos en las universidades. Hay una batalla física que damos en nuestras escuelas. Hay una batalla física que damos en nuestros hogares, en nuestras casas, en nuestras familias. Hay una batalla física que damos en nuestros vecindarios, en nuestras escuelas, en las reuniones con los padres de familia y con los maestros de la escuela de nuestros hijos. Hay una batalla física que damos en nuestros centros de trabajo. Hay una batalla física que damos en las calles. Hay una batalla física que damos aquí, pero esa batalla física no la podemos ganar porque realmente esa batalla no la define la batalla física. La batalla física la va a definir la batalla en las regiones celestes. Si ganamos en las regiones celestes, ganamos en las regiones físicas. Amén, amén. Y lo que yo veo es que la mayoría de nosotros estamos batallando en el mundo, en lo físico, pero no en lo espiritual. Muchos congresistas con buenas intenciones y aún se pueden llamar cristianos, pero si no tienen a Cristo de verdad en sus corazones, por más las buenas intenciones, ¿qué son? ¿Buenas o malas? Son buenas. Ahí dice buenas intenciones, pero no son buenas para la guerra espiritual. Son buenas para las intenciones, pero no son buenas para la victoria. No me acuerdo qué autor antiguo dijo: el camino al infierno. A ver, no recuerdo bien, pero un autor famoso de la antigüedad, hace 2 o 3 siglos atrás, en uno de sus clásicos dijo: el camino al infierno está empedrado con buenas intenciones. Con personas de buena gente. Con buenas intenciones. Mira las intenciones, qué cosas son buenas. O pueden ser malas. Y hay gente con buenas intenciones que va a dar la guerra física. Perfecto, pero si no está preparado espiritualmente, o no hay gente detrás de ellos preparados espiritualmente que respaldan a esta gente de buenas intenciones, no llegamos a ninguna parte, menos a donde queremos llegar, o sea, a la victoria. La guerra espiritual es la batalla, en otras palabras, entre el bien y el mal, que se da en las regiones celestes, en una esfera espiritual, porque la batalla es espiritual. La guerra espiritual no se da en el área física. Aun cuando se puede dar batalla físicamente, esta no va a definir la victoria. Quien define la victoria es quien gana en las regiones celestes. Hay que ganarle a los principados. Hay que pelear contra potestades y
ganarles. Hay que pelear contra gobernadores de las tinieblas y hay que ganarles. Y hay que pelear con huestes espirituales de maldad y hay que ganar. Cuando les ganamos en estas regiones celestes, se va a expresar en lo físico. Amén. Eso es guerra espiritual. He tratado de definir lo mejor que me ha sido posible. Y aquí tengo algo que escribí hace años, hace décadas que escribí y muy pocas veces lo he comentado. Nosotros somos seres espirituales con una experiencia corporal. Mucha gente, si lo piensa equivocado. Y si no lo piensa, lo percibe equivocadamente. Mucha gente cree que somos personas físicas que tenemos una experiencia espiritual. No es así. Nosotros, todas las personas, somos seres 100% espirituales, pero que estamos teniendo una experiencia física temporalmente. Antes de vivir en este cuerpo ya existíamos y éramos seres espirituales en la mente de Dios. Y cuando 80, 90 años que dure esta experiencia física termine, seguimos siendo la persona que originalmente fuimos. O sea, personas espirituales, 100% espirituales. Solo estamos teniendo aquí una pequeña y temporal experiencia corpórea. Una experiencia corporal, una experiencia temporal física. Somos personas 100% eminentemente espirituales y nuestra guerra, por lo tanto, es espiritual, no es física. Pero nuestra derrota se va a expresar en lo físico y nuestras victorias se van a expresar en lo físico. La crisis que tenemos en el mundo se debe a que en estas esferas celestes el diablo está derrotando a la iglesia. La iglesia es imparable, sigue adelante, sigue parada, gracias a Dios, y va a seguir. Amén. Pero amachucada, tirada, pisoteada. Y en algunas partes del mundo se ve como que la iglesia está ahí un poquito mejor, un poquito más activa y con más victoria. Pero en general está muy mal. Perdona que sea no negativo, sino que sea tan directo en expresar la verdad. Pero esta es la pura verdad. Somos seres espirituales con una experiencia corporal. Y hasta que no entendamos esto, no vamos a entender qué es guerra espiritual y no vamos a entender cómo pelear, cómo hacer la guerra espiritual. Gracias por lo que están dando la guerra cultural, la batalla cultural. Gracias por lo que están dando la batalla política. De verdad, oramos por ustedes. Yo estoy orando por mis amigos que son políticos, que se han metido, porque sabemos y entendemos las fuertes luchas que hacen frente y tenemos que ayudarlos realmente. Entonces, en Lucas encontramos otro pasaje. Dice, y el diablo le llevó a un monte alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Aquí cuando Jesús fue llevado al desierto para ayunar 40 días y 40 noches. Y el diablo le dijo al Señor, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí ha sido entregada. Y a quien quiero, la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No le dijo que eres mentiroso, a ti no se te ha dado. No, el Señor, cuando cayó, Él estaba otorgando. Realmente al diablo le ha sido entregada la tierra. Y la Biblia, por ejemplo, en Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11 y Efesios 2:2 dice que el diablo es el príncipe de la tierra, el príncipe de las tinieblas. Así que aquí hay gobernadores espirituales, potestades, huestes. Ustedes no se imaginan lo poderosos que son. Pero no voy a tener tiempo hoy para entrar en materia. Estoy ahorita introduciendo el tema, pero el próximo jueves vamos a hablar de las armas espirituales. Vamos a hablar de los factores que nos llevan a la victoria. Y vamos a entender que no es con fuerza,
no es con espada, no son con caballos, sino con el Espíritu del Señor. Es con Él quien vamos a tener la victoria. Entonces aquí le dice el diablo a Satanás, a mí me han sido entregadas y yo quiero la doy, ¿verdad? Y ahí el diablo pues realmente se estaba, ¿cómo se dice?, pavoneando, ¿verdad?, con los poderes que le han sido dados. Entonces, pero a la iglesia se le ha dado un poder mayor que el poder que tiene el infierno, que tiene el diablo, que tiene Satanás. Pero la iglesia no ha entendido el poder que tiene. ¿Por qué? Porque no les estamos enseñando, porque no les estamos recordando, y porque no estamos insistiendo, y porque no estamos remarcando, y porque no estamos repitiendo. Esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. No es un asunto de que ya el pastor habló una noche, dos, tres jueves sobre guerra espiritual y ya somos duchos, ya somos expertos, ya somos peritos en la materia y ya el diablo no puede con nosotros. No, esto hay que desarrollarlo, hay que trabajarlo. Como un soldado va a la guerra y cuando entiende todo lo que tiene que ver con la guerra, todavía no está preparado. Ese es el principio de su preparación. Ahora tiene que hacer ejercicio en las madrugadas, levantarse temprano, acostarse tarde y comer poco y disciplina y disciplina y disciplina. Y viene el sargento y cada mañana le recuerda su deber, le recuerda la disciplina. Pero si los pastores estamos indisciplinados, imagínense, como dijo el Señor, la misa es mucha y los obreros pocos, ¿verdad? Los obreros somos pocos, no nos damos abasto. Y como dijo alguien, y los pocos flojos, imagínense, si pocos somos y encima flojones, entonces, ¿en dónde aparecemos? ¿Verdad? Bueno, la guerra es espiritual. Uno más. 2 Timoteo 4:7. Mira, el apóstol Pablo lo entendió claramente y cuando estaba para morir dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Él sabía que ya estaba viejo, ya iba a morir, estaba débil y sabía que el Señor lo estaba llamando. Pero mira lo que dijo, en sus últimas palabras, que dijo, he peleado la buena batalla. He peleado la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La buena batalla no es la batalla con armas carnales, sino con armas espirituales, que él mismo escribió en la epístola que leímos hace un momento. Armas espirituales para la destrucción de fortaleza. He peleado la buena batalla. La batalla espiritual, Señor, que me diste a pelear, la he peleado. He acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Así que la venida del Señor está cerca. Amén. Y Él estaba para morir. Tenemos dos cosas en este ambiente. Tenemos dos cosas que pueden suceder cada día en nuestra vida. O podemos morir en este día o Cristo puede venir en este día. ¿Estamos nosotros peleando la buena batalla? ¿Estamos listos y preparados? ¿Nos levantamos cada mañana para dar la buena batalla? ¿O cada mañana decimos, ay, este día otra vez? ¿Quién quiere irse a trabajar hoy? Ay, hoy en la tarde hay culto y tengo que predicar en la noche. Ay, ¿cómo? Voy a llamar a mi asistente que predique hoy. Hoy no tengo ganas. Y te digo que llegamos a un momento de cansancio, de agotamiento. Lo he pasado muchas veces. Se hace tan difícil levantarse en la mañana sabiendo que hay que pelear toda una batalla este día. Los hombres cristianos se pelean con sus mujeres, las mujeres cristianas se pelean con sus maridos, los padres cristianos se pelean con sus hijos y los hijos cristianos se pelean con sus padres y los miembros de la iglesia se pelean con los pastores y los pastores nos peleamos con los miembros. Y no nos damos cuenta que el único que está ganando esa pelea no somos nosotros. No son los padres, los hijos, el esposo, la esposa, el pastor, los miembros, etc. El único que está ganando esas peleas es el D-I-A-B-L-O,
diablo, el diablo. En lugar de pelearnos, oremos la oración de guerra, que en su momento te voy a explicar cuál es la oración de guerra. Ayunemos el ayuno de guerra. No el ayunito dietético, el ayunito para vernos bien, el ayunito ahí para mostrarnos, ¿verdad?, espirituales. No, el ayuno de guerra, que en su momento lo veremos. A lo mejor no como quisiera, pero lo voy a enseñar en uno de estos jueves, ¿verdad? Ya estoy por ser sacrificado. Entonces, hasta aquí me voy a quedar para que los factores en la guerra espiritual lo comencemos el otro jueves. Pero quiero terminar con esto. Está muy bien de hora, ¿verdad? Está muy bien de hora. Pero no me va a dar tiempo. ¿Cuánto tiempo nos falta? Como 20, ¿no? ¿Segura? No, 15. Ay. A ver, déjame ver si tengo que dar todos estos versículos. Bueno, lo puedo hacer en 15 minutos. Si mi esposa dice que faltan 15 minutos, el diablo no me puede decir que no. Amén. Ella es más poderosa que el enemigo. Amén. Ella ora todas las mañanas. Carambas. Ok. Entendiendo estos asuntos que les he traído esta noche, vamos a entrar en los factores. Yo puse solo factores en la guerra espiritual, pero estos son factores que hay que saberlos. Son factores importantes. Si tú no conoces estos factores que tienen que ver con la guerra espiritual, algunas son armas que te voy a enseñar a partir de esta noche y los próximos jueves. Algunas son armas y otros solo son estrategias o yo le llamo factores de guerra espiritual. Cosas de la guerra espiritual que debemos de saber, ¿verdad? Por ejemplo, número 1, y que en mi experiencia he notado que nunca se me enseñó y que yo debía haber enseñado más, aunque sí he tratado lo más que he podido, es confiar plenamente en Dios. Lo primero en la guerra espiritual que debemos entender, después de entender qué es guerra espiritual, la necesidad de hacer guerra espiritual porque de verdad hay crisis espiritual, el diablo está triunfando, la sociedad malvada está triunfando, después de saber que el mundo de la tiniebla está triunfando sobre el mundo de la luz, sobre la iglesia, sobre los buenos, ¿y qué es guerra espiritual? Entonces tenemos ahora la necesidad de entender estos factores. Y el factor número 1 que le he puesto en orden de prioridad, por lo menos en este punto, es que debemos confiar plenamente en Dios. No debemos confiarnos en nuestras armas carnales, como ya hemos visto. No debemos confiarnos en estrategias humanas. Son buenas hasta un punto, pero de ahí en adelante no nos van a servir de nada. No nos van a servir de absolutamente nada. Tenemos que depender 100%, 1000% completamente en Dios. Hay que confiar en Dios. El Salmo 27 dice: estos confían en carros, aquellos en qué, en caballos. Esta es la puerta de qué, la puerta de los caballos, que tiene que ver con la guerra espiritual. Dice, todos estos versículos tienen que ver con guerra espiritual. Estos de aquí confían en carros, los de aquí confían en caballos, ok. Los de la izquierda, ¿en quién confían? Esposa mía. En carros. Los de mi derecha, ¿en quién confían? En caballos. Pero los que estamos aquí, ¿en quién confiamos? En el nombre de Mas Jehová. Nosotros, del nombre de Jehová, nuestro Dios, tendremos memoria. ¿Qué significa que del nombre del Señor tendremos memoria? Que nosotros confiamos en su nombre, en el poder del nombre de Dios, en el poder del nombre de Jesús. Mira, lo vamos a leer, a ver si lo tengo en la otra versión. No, lamentablemente no tengo la otra versión aquí. Dice la palabra del Señor: estos confían en carros, los otros en caballo, pero nosotros del nombre del Señor
tendremos memoria. Nosotros vamos a confiar en el Señor. Los caballos son buenos, nos representan la guerra, pero no son el factor determinante para ganar la guerra. Los carros son buenos, los carros de batalla, los tanques son buenos, pero no es el factor determinante para ganar la guerra. ¿Cuál es el factor determinante para ganar una guerra? Confiar en el nombre. Confiar en el nombre de Dios. Confiar en el nombre de Jehová. Y si esto no te quedó claro, pues mira el Salmo 33, versículo 16 al 22. Dice, el rey, por favor, esto es poderosísimo. Tienes que prestarle atención. El rey no se salva por la multitud del ejército, ni escapa el valiente por la mucha fuerza. Vano para salvarse es el caballo. ¿En qué puerta estamos? La puerta de los caballos. En la guerra, en la puerta de la guerra espiritual. La grandeza de su fuerza a nadie podrá librar. O sea, la grandeza de la fuerza del caballo a nadie podrá librar. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte y para darles vida en tiempo de hambre. Dice, nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Mira, el rey que va a la pelea no se salva por la multitud del ejército que tiene. Tampoco el valiente escapa por su mucha fuerza. Y es vano para salvarse el caballo. Y la grandeza de la fuerza del caballo es vana, a nadie podrá librar. Dice, pero el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Aleluya, Nuestra alma espera en Jehová, gloria nuestra a Dios. ayuda y nuestro escudo es Él. Amén, Por tanto, amén. en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. Amén. En su santo nombre hemos confiado. Y el versículo anterior decía, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Significa lo mismo. ¿Qué significa? Significa, en tu santo nombre hemos confiado. El caballo no te puede dar la victoria. Tus armas carnales no te pueden dar la victoria. Un ejército no te puede dar la victoria. Y si el ejército es en multitud innumerable, no te puede salvar. No te puedes escapar, por más valiente que sea, por mucha fuerza que tengas, por mucha inteligencia y sabiduría que tengas. Pero si tú no confías en Dios, no te sirve en absoluto, en nada, para nada. Amén. Sí, Señor. El ojo de Jehová está sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, porque en su santo nombre hemos confiado. La única manera de salvarnos, la única manera de escapar, la única manera de que nuestras almas no sean vanas para salvarnos, es que confiemos en su santo y poderoso y precioso Sí, Señor. y gran nombre. El nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya. De hecho, Jehová de los ejércitos es su nombre principal de todos los nombres que tiene. Este es el más importante o uno de los más importantes. Y tiene que ver con guerra. Jehová de los ejércitos. Imagínense. Eres un guerrero y tú tienes su ADN. ¿Tú te imaginas las veces que yo me tengo que recordar que tengo el ADN de Dios? Cuando no me quiero levantar, cuando me siento débil, cuando veo que las cosas no salen como quiero, cuando oro y ayuno y no hay resultado, y pasa un año, y pasa 2, y pasa 3, no veo, la cosa se pone peor. Y las veces que me tengo que recordar, eres un luchador. Dios te ha llamado a luchar, Amén. no a vencer. Él es el que vence por nosotros. La Biblia dice que Él pelea y Él obtiene nuestras victorias. Él no me ha llamado a tener resultados en la pelea. Él me ha llamado a ser solo un peleador, nada más. Pero el que va a darme la victoria es Él, si yo confío en Él, no en mis puños. Por más que sepamos karate, por más que sepamos
artes marciales, por más que tengamos estrategia, con todo respeto, por más que tengamos, títulos universitarios, por más que tengamos experiencia laboral, por más que tengamos dinero, por más que tengamos éxito en algunas áreas de la vida, pero si no tienes éxito en la vida espiritual, esas cosas sirven de nada o de muy poco, pero de poquito, sirven de poquito, y de poquito no se gana una guerra. Dios no da la victoria al que aporta un poquito. Dios le da la victoria al que aporta también gran cantidad de esfuerzo espiritual. Este es al que Dios le da la victoria. Así que seguimos en la traducción del lenguaje actual, el mismo versículo. Dice, no hay rey que se salve por tener muchos soldados, ni hay valiente que se libre por tener mucha fuerza. De nada sirven los caballos para ganar una guerra. ¿Clarito o no? Amén. Yo no te traigo aquí cosas para halagarte y para hacerte sentir bien, mi hermano. Si te estás sintiendo mal, perdona mi franqueza, ese es mi propósito. Quiero que te sientas mal con tu mediocridad espiritual, con tu poca espiritualidad, con tu poca fuerza espiritual. Y te recuerdo que tienes el ADN de Dios. Eres un luchador. Eres un gladiador. Experto en la espada. Tienes el ADN de pelea y de victoria. Amén. Pero el diablo nos ha vendido la idea de que somos pobres, miserables y ciegos, como dice en Apocalipsis. Pero te recuerdo que de Jehová es la victoria. Y si tú eres un hijo de Él, entonces tuya también lo es. Y escríbelo, porque no lo vas a encontrar en Google. De nada sirven los caballos para ganar una guerra, pues a pesar de su fuerza, los caballos, a pesar de su fuerza, no pueden salvar a nadie. Pero tú cuidas siempre de quienes te respetan y confían en tu amor. Dios siempre va a cuidar de quienes respetan a Dios y aquellos que confían en su amor. El tiempo de escasez no los dejas morir de hambre. Tú nos das tu ayuda, nos proteges como escudo, por eso confiamos en ti. Nuestro corazón se alegra porque en ti confiamos. No puedo decirle de otra manera, no hay comentarios, sin comentarios. Está mucho más que claro. El Salmo 27, versículo 1, 2, pero el 3, en el que nos vamos a enfocar. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Aquí estamos en una condición, una situación, una escena de pelea. Hay allá alguien que quiere pelear conmigo y yo estoy aquí. ¿De quién temeré? Yo voy a temer de ese. ¿De quién he de atemorizarme? Yo me voy a atemorizar. Aquí está hablando de guerra, de pelea. Dice, cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos. Aquí ahora lo explica más claro y dice, sí, estoy poniéndote en una escena de pelea. Que se juntaron contra ti los malignos, las huestes espirituales, los principados, etcétera, etcétera. Angustiadores, mis enemigos. Mira, cuando te sientes angustiado, y a veces por la nada, y a veces teniendo dinero, y te sientes angustiado por el futuro, teniendo buena salud, y te sientes angustiado, teniendo una buena familia, una buena mujer de esposa que ora por ti, y te sientes angustiado o angustiada. Dice, y mis enemigos, para comer mis carnes, dice, ellos tropezaron y cayeron. ¿Por qué nuestros enemigos tropiezan y caen delante de nosotros? ¿Por qué tropiezan y caen? Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. La confianza en Dios es el principio, es el factor número uno, más importante para hacer la guerra espiritual y para ganarla.
y para ganarla. No podemos confiarnos en nuestras fuerzas, en nuestra sabiduría. Tienen su lugar, tienen su momento, tienen su valor. Los principios de vida que conocemos, los principios de esto y de aquello, de economía que sabemos, la experiencia que tenemos de vida, de esto y de aquello, todo lo que sabemos, no podemos confiarnos en eso plenamente. Tienen su lugar, tienen su momento, pero de ahí en adelante hay que dar la guerra espiritual. No temerá mi corazón aunque un ejército acampe contra mí y aunque se levante guerra, porque mi corazón estará confiado en el nombre de Dios, en el nombre de Jehová. Eso es todo lo que hay que saber realmente. Salmo 23, 7. En la Nueva Versión Internacional, el versículo 3 dice: aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. ¿Sabe qué es asedio? A ver si mi esposa sabe qué es asedio. Asedio es una ciudad, estaba asediada, estaba bajo asedio cuando los ejércitos estaban alrededor de la ciudad y no había escapatoria. ¿Cuántos de ustedes no están así, sintiendo que no tienen escapatoria? Me avisas de la hora, ya me pasé, creo. Aun cuando un ejército me asedie, no temerá mi corazón. ¿Por qué? Aun cuando una guerra estalle contra mí, yo mantendré la confianza. Yo mantendré la confianza. Ya seguí, tengo que terminar. Lo siento mucho, porque no me gusta por lo menos terminar el punto, ¿verdad? Éxodo 15, 19. Mira lo que dice Éxodo 15, 19. Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente, ¿de qué? De caballo. La puerta de los caballos, la guerra espiritual, y su gente de a caballo en el mar. Y Jehová hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido, has echado en el mar al caballo y al jinete. Tú sabes que el ejército, escucha bien, Clotilde, el ejército de Egipto era conocido por que tenían los mejores ejemplares, los mejores caballos. Había un tiempo en el año donde Faraón mandaba por todo el mundo a muchos, a muchos de los miembros de su ejército, de su gobierno, exclusivamente para buscar los mejores ejemplares de caballos. Y traían cientos y miles de caballos de todo el mundo para que su ejército los monte. Ellos eran poderosos por sus caballos. Y por eso es que Dios hace esta referencia y hace el énfasis en los caballos de Faraón. Porque en otras palabras Dios está diciendo: ajá, mira tus caballos, los más poderosos del mundo, pero yo hice esos caballos. ¿Tú confías en los caballos? Mi pueblo confía en mí, que hizo los caballos. ¿Qué te parece? Amén, amén. ¿Tú confías en el dinero? Yo confío en el Dios que hizo el dinero. Amén. ¿Tú confías en los bancos? Y en Wall Street, y en la bolsa de valores. Yo confío en Dios que hizo la sabiduría del hombre para que haga Wall Street y la bolsa de valores. Amén. Los mejores caballos no pudieron. Mira, la guerra entre Egipto y el pueblo de Israel no era, escuchen bien, no era una guerra física. Realmente era una guerra espiritual. Por eso tú veías a Moisés orando y de rodillas, viviendo de rodillas. Porque hasta su propia gente venía en contra de él. Era una guerra espiritual, no era una guerra física. Está clarito, Jehová reinará eternamente y para siempre, porque Faraón entró cabalgando en sus carros, su gente de a caballo en el mar, y los carros eran jalados por los poderosos caballos que compraban de todo el mundo cada año. Jehová hizo volver a las aguas del mar sobre ellos, a los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Esta gente no tenía caballos, no tenía carro, no tenía ejército, estaban flacos, estaban desnutridos de 470 años de esclavitud, tenían una mente de esclavos, tenían cuerpo de esclavos, tenían una actitud de esclavos, tenían todo de esclavos. ¿Quién iba a ganar
Esta gente no podía ganar a Faraón. ¿Y quién ganó? ¿Quién peleó por ellos? Porque esta gente, aún cuando a veces cometían errores y no entendían el plan de Dios, pero tenemos que entender esta gente. Tú y yo lo entendemos porque ha pasado 4000 años de eso, ¿verdad? Y mira todo lo que sabemos, pero ellos no sabían, ellos estaban viviendo la historia en ese momento. Ellos no sabían que el mar se iba a dividir. Claro, tú y yo sabemos que el Señor lo dividió y decimos, esta gente porque no confió en Dios. La gente sí confió. Tú sabes lo que, a pesar de que criticaban y a pesar de que tenían sus cositas, tú te imaginas atreverse a caminar por el medio del mar y dice que eran como paredes de agua alrededor. Yo digo, Dios mío, aquí estas aguas se les ocurre juntarse otra vez y aquí quedamos, ¿verdad? Y encima que yo no sé nadar, no, yo no me hubiera metido. Yo hubiera preferido ser esclavo. Salvaba mi vida, pero no, ellos confiaron y se metieron. Y como confiaron a pesar de sus errores, pero confiaron en Dios. A pesar de sus errores, confiaron en Dios. El Señor les dio la victoria. En extremo se ha engrandecido, ha echado al mar al caballo y al jinete. Salmo 25 dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirán en sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿De qué estamos hablando? De carros y caballos. De la guerra espiritual, de la puerta de los caballos. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Amén. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Aleluya, sí Señor. Traducción del lenguaje actual, sí lo tengo. Algunos confían en sus carros de guerra, otros confían en sus caballos, pero nosotros solo confiamos en nuestro Dios. NBLA, algunos confían en carros y otros en caballos, pero nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Isaías 31 dice, ay de los que descienden a Egipto por ayuda, ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos. ¿De qué estamos hablando? De caballos. De la puerta de los caballos. Ay de los que van a Egipto a pedir ayuda a la gente mundana, a Faraón, a los egipcios, que representa el mal, la tiniebla del mundo. Y confían en caballos y su esperanza ponen en ¿qué? En carros, jalados. ¿Por qué? Por los poderosos caballos de Egipto. Porque ¿qué? Son muchos. Son muchos. Y confían en jinetes, porque son valientes estos jinetes. Y no miran al Santo de Israel, ni buscan a Jehová. Wow. Wow. ¿Qué dice mi hermano? 5. Sin comentarios. Sin comentarios. Ah. No puedo. Uy, ya. ¿Qué puedo comentar aquí? Si esto está sumamente claro. Hay de los que descienden en Egipto por ayuda, hay los que confían en caballo, en su esperanza ponen en carro, porque son muchos y sus jinetes son muy valientes y no miran al Santo de Israel ni buscan. Mirar al Santo de Israel, confiar en el Santo de Israel, buscar a Jehová todos los días de nuestra vida y todo el día. No es un asunto de orar en la mañana y en la noche, sino que mientras pasa el día estamos en comunión con Él, orando en nuestro corazón, en nuestra mente, haciendo guerra espiritual, interiormente, trabajando, manejando, pero estamos reprendiendo al enemigo, estamos orando por las calles, por los que nos cruzan en el camino, por los edificios, por los negocios, por las fábricas, estamos orando. Dice, ni buscan a Jehová, pero Él también es sabio y traerá el mal y no retirará sus palabras. Se levantará pues contra la causa de los malignos y contra el auxilio de los que hacen iniquidad. Miren 3. Y los egipcios hombres son y no Dios. Con todo respeto a la ciencia médica y con todo respeto a ese gran y único doctor que había en el 2010 aquí en todo el sur de Florida, que era el único que podía operar a mi esposa en una crisis médica que tuvo. Y lo tuvimos que esperar una semana porque estaba de vacaciones en otro país y era el único que podía operar. Con todo el respeto que le tenemos a los científicos de la medicina, dice, los egipcios hombres son
Los doctores, con todo respeto, hombres son Amén. y no Dios. Y no Dios. Y sus caballos son carne. Es todo lo que son sus caballos. ¿De qué estamos hablando? De la puerta de los caballos. Y no espíritu, son carne y no espíritu, de manera que al extender Jehová su mano, caerá el ayudador y caerá el ayudado, y todos ellos desfallecerán a uno. Si tú vas a buscar la ayuda a otro y no a Dios en primer lugar, caerá el que fuiste a buscar ayuda y el que fue a buscar ayuda también caerá. Los dos dicen que caeremos, en lugar de, si no miramos al Santo de Israel. Amén. ¿Es bueno o no es bueno ir a una emergencia, ir a un hospital? Claro que sí, pero nuestra confianza no está en ellos, nuestra confianza está en Dios. Señor, tú vas a sacar a mi esposa de esto. Deuteronomio 10:24, y con esto termino. Deuteronomio 21:4 dice: cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros, ¿de qué estamos hablando? Caballos y carros. La puerta de los caballos. Si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, ¿qué dice? No tengas temor. Porque te digo, el diablo da miedo a veces. Sí. Y la sociedad en tinieblas, cuando se levantan y te gritan y te persiguen por ser cristiano y te dicen hasta mentira. ¡Wow! Dice, cuando veas ese pueblo de caballos, carros más grandes que tú, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? No No tengas temor de ellos, porque Jehová tu Dios está contigo, el cual te sacó de la tierra de Egipto. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá en pie el sacerdote y hablará al pueblo y les dirá: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón. No temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarlos. La victoria es de Él, la pelea es nuestra, pero la victoria es de Dios. Amén. Aleluya. No sé qué estás haciendo frente. No puedes con algo, con alguien. Ríndete ante Dios y dile: Señor, no voy a seguir esta pelea física. Yo no voy a seguir peleando con mi esposa. Amén. Hace un tiempo mi hijo mayor me dijo: papá, ¿y usted, tú no peleas con mi mamá? Nunca nos ven pelear. Le digo: no, ya hace tiempo que no peleo. ¿Y cómo lo lograste? Le digo: es que me di cuenta que ahora la dejo pelear sola. Le digo: ya la dejo pelear sola. No tiene sentido las peleas físicas. Es una broma, por supuesto, que le hice a mi hijo y mi hijo empezó a reírse, ¿verdad? No tiene sentido. Es verdad. Todos estos conflictos no tienen sentido. Lo único que tiene sentido es entender que la guerra no es física, es espiritual, que nuestras armas no pueden ser carnales. La única arma que pueden destruir las fortalezas espirituales son las armas espirituales. Y esta es la primera, la confianza en Dios. En cualquier momento, aun cuando sientes que estás vencido, tú no lo estás. ¿Qué dice la Biblia? Amén. Caído, pero no desmayado. Caído, pero no vencido. Vencido. Podemos estar caídos, pueden estar dando duro en el piso. Pero mientras nos están duros, le decimos al diablo: peleas como mujer. Eso es todo lo que tienes, compadre. Nos levantamos y el diablo va a saber no quién somos, quién es Dios. ¿Quién es Dios? Padre, te doy gracias por la enseñanza de tu palabra. Sé que muchos de nosotros estamos peleando grandes batallas, Señor. En algunas ya no queremos dar por vencido porque son batallas por décadas. Batallas que siempre estamos perdiendo. Y estamos llenos de temor. Ya nos sentimos que nos desmayamos, estamos desalentados.
estamos azorados. Señor. Pero tu palabra dice: oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos. No desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azoréis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos, porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos, para darnos la victoria, para salvarnos. Pobre gente que se ha levantado en contra tuya como tu enemigo, o contra nosotros como nuestros enemigos. Aleluya. Nosotros no alzamos un dedo para pelear contra las personas, Gracias por pelear por porque nosotros. Jehová, mi Dios, va conmigo y va delante de mí y pelea por mí y gana por mí. Gracias, Señor. No entendemos a veces los tiempos de Dios y las misericordias de Dios, porque a veces tarda su misericordia y a veces en otros es más rápido. Pero aunque no lo entendamos, no vamos a desmayar, Señor. Vamos a seguir confiando en ti, no vamos a temer, no nos vamos a desalentar. Y si nos desalentamos y tenemos miedo, vamos a seguir peleando, Señor, en el desaliento, en el desmayo, en el temor. Pero no peleamos desde el desmayo, no peleamos desde el temor, no peleamos desde el desaliento. Peleamos desde nuestra confianza en ti, sabiendo que tú vas con nosotros para pelear por nosotros y darnos y asegurarnos la victoria. Peleamos desde la victoria, peleamos desde la confianza en ti, Señor. A pesar de que tenemos miedo, a pesar de que nos sentimos desalentados y desmayados y a veces hasta confundidos, azorados. Amén, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga. Pelea desde la victoria. Amén.